primera del día lunes. Ya la está subiendo, se están grabando aquí por Teams. Sí, como todos. Ya. Está grabando la clase. Ya, a ver. La semana... Se me va a compartir la pantalla. Ya, la clase anterior vimos el programa, ¿cierto? Y lo que faltaba agregar, y me hicieron un comentario de que la semana de septiembre el 18 de septiembre iba a ser toda feriado. Por lo tanto, lo que va a cambiar la programación es que acá, sumado al viernes 18 de septiembre, el lunes 14 de septiembre también sería feriado, tampoco habría clase, ¿ya? Así que la clase 5 y la clase 6, o mejor dicho, la clase 5 se suma a los feriados, ya a los rojos. Profe, Dígame. por lo que había leído en el calendario, también las clases desde el 11 a partir de la 1 quedan suspendidas. Del 11 a partir de la 1, el viernes. Sí. Entonces son hartas clases menos. ¿Por Eso qué implica que sería eso? ¿Por qué el viernes? Sí, igual que Open Plop por el día viernes. ¿Por qué el viernes también? ¿Aló? ¿Quién dijo eso? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Entonces, ¿quién dijo lo del viernes? Ya. Yo, profe, se me había pegado el teléfono. Ya. En ¿Por el qué calendario aparece. Sí, ¿y cómo no lo vi? Eso que lo revisé. Ya, ¿el viernes se suspendería la actividad a partir de la 1? Si es así, entonces voy a tener que rediseñar el programa. Voy a revisarlo. Ya, pero en todo caso, tendríamos que mover las fechas nomás. Pero lo reviso con tranquilidad ahora y lo vuelvo a subir el programa, para que lo tengan claro. ¿Ya? Entonces tendríamos, si es como lo dice el compañero, tendríamos el viernes, el lunes, además como día feriado. Tendríamos que correr los talleres y las pruebas, tendríamos que desplazarlo todo, ya que tendría muy pocas clases antes del taller 1. Ahora, otro tema importante es que entre medio de todo este programa también deberíamos tener otra semana libre, ya que seguramente va a ser una semana de descanso, igual como fue ahora en el primer semestre. Así que esa, como no tenemos claridad de cuándo sería, no aparece, pero también debiese ser, yo creo que por octubre, ya finales de octubre, por aquí entre la clase 17 y 18, por ahí yo creo que debería ser más o menos esa semana. En cuanto tengamos claridad también vamos a considerarlo acá, esa semana libre, y agendar lo que corresponda. De todas maneras, tentativamente, este es el programa, ya como son las fechas que tengo, lo que conozco. Tendría que ser así, este es el tentativo, ¿ya? Recordar, para los que no se conectaron en la clase anterior, que van a ser dos pruebas. Una prueba, cada una vale un 30%, dos talleres, donde cada uno vale un 7,5%, o sea, sumado van a valer un 15%, y un trabajo investigativo que va a ser con una presentación final, y que va a ser un 25% de la nota final, ¿ya? Las presentaciones, tendríamos 4 clases para realizar las presentaciones. Tengo que enviar las presentaciones y vamos a armar los grupos, dependiendo, necesito saber primero cuántos alumnos van a hacer el curso, por lo tanto los grupos no los voy a armar por ahora. Cuando tenga claro cuántos alumnos son, ahí armamos los grupos, ¿ya? Pero no debiese ser más de 3 o 4 personas por grupo, así que más o menos para que ya vayan haciendo amistades con sus compañeros, ¿ya? Eso, ya tenemos una semana libre, una semana de examen. Acá nosotros tenemos harta holgura, dentro del curso, porque tenemos que tener las notas puestas hasta el 15 de enero. Y si se fijan, nosotros terminaríamos con este programa el semestre el 21 de diciembre.
Entonces terminaríamos con harta holgura considerando este tipo de situaciones, que por ejemplo vamos a tener una semana libre o cualquier cosa que pase, para poder tener algunas fechas donde ubicarlo, alguna clase o mover alguna prueba en caso de alguna urgencia. ¿Ya? Eso. Don Sebastián Carrión me debe algo, todavía no lo ha enviado. No sé si está conectado. Si no, para que le digan que, o sea, tiene una deuda conmigo, don Sebastián. Ya. La clase anterior entonces estábamos viendo en qué consistían los módulos, ¿cierto? Y a grandes rasgos, lo que yo les comentaba, ¿cierto? Era que íbamos a ver el módulo de proyecto de ingeniería sanitaria y el módulo de hidráulica de embalse. En el proyecto de ingeniería sanitaria vamos a ver un proyecto de alcantarillado rural, ubicado en un sector rural, de tipo público, que es particularmente un proyecto que yo vengo trabajando desde el año 2015 y que entra en licitación ahora durante este año, ¿ya? Para ejecución. Es un proyecto que va a unir, bueno, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero vamos a unir dos localidades rurales en San Clemente y tiene la particularidad de que va a ser mediante una modalidad 52 bis, que es un artículo de la ley sanitaria, que implica de que siempre los sistemas de alcantarillado trabajan con su propia planta de tratamiento. ¿Ya? O sea, hay una planta que se encarga de tratar las aguas servidas y que finalmente las deposita en algún cuerpo receptor de agua, que sería un cauce, como un río, un canal, un estero, qué sé yo. Entonces, esta planta, en este caso, en este proyecto particularmente, no existe, ¿ya? Sino que el proyecto considera que toda el agua servida de estos sectores rurales vaya a parar al sector urbano, ¿ya? Y sea tratado por la empresa Nuevo Sur. Ahí lo vamos a ir viendo en detalle más adelante cuando empecemos a ver el proyecto, pero más o menos esa es como la idea, para que se vayan más o menos interiorizando en qué consiste este módulo 1. Vamos a ver las etapas del estudio de este módulo, que conlleva lo que es la etapa del catastro de ingeniería, el anteproyecto y finalmente el proyecto, que es la ingeniería de detalle. Que digamos es el proyecto definitivo, la ingeniería de detalle, que es el proyecto como tal, es lo que se utiliza finalmente para la ejecución en obra, ¿ya? O sea, uno licita con el proyecto con la ingeniería de detalle, donde ahí viene la especificación técnica, presupuesto, las memorias de cálculo y por sobre todo la planimetría, que al final la planimetría es la que entrega la información de cómo el proyecto se debe ejecutar. O sea, trae todas las cuotas de terreno, las cuotas del colector, ¿cierto? Las cuotas de cámaras, de anillos, de todo. Y tiene que ser ejecutado tal cual como lo dice el proyecto, ¿ya? Junto con eso viene también el tema de los requisitos sectoriales, donde no solamente el proyecto considera lo que es ingeniería, sino que también considera algunos temas administrativos, como es, por ejemplo, pedir autorización a los servicios, ¿ya? Y cuando hablo de servicios, hablo de los servicios públicos o incluso hay también privados que están involucrados en un proyecto de alcantarillado. Porque ustedes comprenderán que un proyecto de alcantarillado tiene una longitud, ¿cierto? Los tubos, ¿cierto? Van hincados perdón, van enterrados, ¿cierto? Y van en una dirección. Entonces tiene una longitud. Y esa longitud pasa por cualquier parte. O sea, no es cualquier parte en realidad, sino que uno lo diseña para que pase por ahí. Pero involucra a otras personas a otras entidades en realidad más que a otras personas. ¿A quién, por ejemplo, un sistema alcantarillado, a quién podría intervenir? ¿A quién podría afectar como servicio público o como privado? ¿Se le ocurre a ustedes? A las personas que están cerca, profe, Pero, ¿en qué sentido a las personas que están cerca? por donde está la planta de tratamiento, por ejemplo, el olor a lo mejor. Sí, pero yo me refiero desde el punto de vista técnico, práctico. Un tubo. ¿A quién puede afectarle el tubo que está enterrado?
Estoy hablando de organismos públicos o incluso organismos privados, o particulares en vez de privados, particulares. ¿A quién podría intervenir, creen ustedes, un tubo enterrado? ¿Con qué se podría enfrentar? Para las futuras construcciones, profe. Ya, sí, futuras A los construcciones. agricultores. ¿Por qué los agricultores? Es que si un tubo está cerca de donde hacen plantación y todo el tema de eso, pueden pasar a llevar y generarse varios inconvenientes. Lo que pasa es que estos proyectos son públicos y son platas públicas, son platas de todos los chilenos. Entonces, estos proyectos tienen que ser ejecutados en bien nacional de uso público. Y el bien nacional de uso público está desde la reja de su casa hacia afuera, hacia la calle. La vereda, donde están los árboles, ¿cierto? No sé cómo se llama ahí entre la vereda y la calzada. Todo eso es bien nacional de uso público. Es público. Entonces, como esto es inversión pública, nunca se puede invertir dentro del terreno de un privado. Eso es ley y es penado por la ley. O sea, yo, por ejemplo, como municipalidad, por darle un ejemplo, usted me puede decir, ¿sabe qué? Nosotros con los vecinos, nosotros somos un sector rural y no tenemos vereda. Necesitamos vereda. Perfecto, se arma un proyecto, se postula, se financia y se le construye en vereda. No tenemos carpeta, tenemos solamente tierra. Queremos tener un camino. Perfecto, se postula el proyecto, se diseña y se le construye un camino. ¿Sabe que tengo un problema de inundación dentro de mi casa? Necesito hacer un relleno. No, ahí no se puede. Yo no puedo meter platas públicas dentro de un privado. Y eso entiéndase que no es tan solo ejecutar obras, sino también es incluso de los profesionales. O sea, en estricto rigor, yo, por ejemplo, contratado por la municipalidad, yo no puedo solucionarle un problema particular a una casa. Si esa casa tiene un problema al interior estructural, ¿ya? Y necesita un ingeniero estructural para que lo solucione, para que lo cuantifique, lo evalúe, yo no puedo meterme. Porque en estricto rigor, a mí como profesional pagado por la municipalidad, me están pagando todos los chilenos. Entonces yo no puedo favorecer a uno dentro de su casa. No sé si se entiende lo que quiere decir. Entonces cuando usted dice el tema de los agricultores, en estricto rigor yo nunca me voy a meter dentro de la siembra. Nunca los voy a afectar directamente. Pero indirectamente sí los voy a afectar. ¿Cómo los podría afectar indirectamente? ¿Con alguna fuga? ¿Ya? ¿De qué manera? De que se rompa alguna cañería y genere alguna de estas ahí en las tierras, ¿o no? Perfecto, está bien, contaminación, ¿ya? Emergencia sanitaria. Pero eso es una vez esto ya esté funcionando, cuando ya las tuberías lleven aguas servidas por dentro y se fugue y genere una emergencia sanitaria. Pero yo estoy hablando aquí a nivel de proyecto. Esto se está diseñando, todavía no se construye. A nivel de diseño, ¿qué efecto puede tener con los agricultores indirectamente, cree usted? Si son tubos que van enterrados. ¿Qué pasa con los tubos que van enterrados y son 17 kilómetros de red de colector? ¿Qué podría pasar? El movimiento de tierra, ¿o no? Ya, ¿y qué podría pasar con los movimientos de tierra? ¿Cómo es que se llama? Puede generar que a lo mejor, no sé, los mismos agricultores no queden conformes con eso porque les quitarían como tierra a ellos, ¿no? ¿Puede ser? Es que, de nuevo, nosotros estamos hablando aquí que el proyecto se ejecuta en bien nacional de uso público, en la calle. No estoy metiéndome en los terrenos de los agricultores. No puedo invertir en los terrenos de los agricultores. Una interferencia indirecta con los agricultores es, por ejemplo, que ellos tienen canales de regadío, ¿cierto? Y yo a lo mejor necesito pasar con mi colector a atravesar ese canal. Y al atravesar ese canal, yo genero algo que se llama una modificación de cauce, porque estoy metiendo un tubo en un cauce que no está hecho, el diseño de ese canal, no está hecho para que yo le atraviese un tubo. ¿Por qué? Porque me va a cambiar las condiciones. Ustedes tuvieron recién hidráulica. Si yo meto una interferencia, ¿cierto? Va a cambiar el cauce, va a generar un problema. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es pasar el colector por debajo del canal. Ustedes no sé si han visto alguna vez cuando han ido al sector rural, porque acá en el sector urbano no lo he visto por lo menos,
han visto que de repente pasan unos tubos por arriba de los canales. Eso se llaman atraviesos aéreos, son unos tubos de acero galvanizado. Y esos atraviesos aéreos, en realidad esos son de agua potable. Los de agua potable pasan por sobre los canales. Los de alcantarillado pasan por debajo. O en algunos casos pueden pasar de forma recta. Pueden pasar por el medio del canal. Pero es cuando generan una modificación de cauce. Y una modificación de cauce debe ser aprobado por el ente que regula las aguas en Chile, que en este caso es la Dirección General de Agua. ¿Ya? Ahí tenemos un servicio, que es un servicio de particulares. Los canalistas es una cuestión particular, no es algo público. ¿Qué servicio público podría interferir también con mi disposición de las tuberías? Las ¿La calles, electricidad? ¿Quién, perdón? las calles, Las calles. ¿De quién son las calles en el sector rural? público, pero en el sector rural, Sector rural, ¿quién administra las calles, las carpetas en el sector rural? Las rutas K. la El municipalidad, MOP, No, no la municipalidad, el el MOP. ¿Y qué MOP, es el MOP? ¿el cuánto, profe? Del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. Ah, ya, ¿Quién? ya. ¿Quién sería el administrador de los caminos de las carpetas en el sector rural? Vialidad. Vialidad. Vialidad es el administrador, por ejemplo, de la ruta CH-115. En el sector rural, las carpetas, las rutas, las K90, las K495, está llena de K yendo para San Clemente, que son todas las carpetas, digamos, como carreteras, son todas de vialidad. En el sector urbano los caminos son todos de Servio. Y hay un tercer agente que puede entrar acá, que es la municipalidad. Cuando ni vialidad ni Servio son administradores de un camino, entonces se considera de que es de administración municipal. Siempre y cuando sea un camino público. Porque si es un callejón sin salida, donde era un terreno, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, lo voy a dibujar. Chiquillos, por si acaso, mientras abro esto, este curso es así, si se fijan, hemos estado en la clase anterior y está pegado en una diapositiva, o sea, aquí es puro, yo les voy conversando en virtud de los conocimientos que uno va adquiriendo con los años. Entonces, este ramo particularmente es así. ¿Ya? A medida que voy avanzando, voy haciendo preguntas y la idea es que vayamos interactuando todo. Entonces, ustedes vayan haciendo constantemente preguntas, interésense en lo que estamos viendo. Si yo tengo, por ejemplo, un terreno, dígame. Una duda que me quedó de antes es que usted habló de unos atraviesos aéreos, dijo, ¿cierto? Atravieso aéreo, ¿sí? Sí, eso se supone. ¿Llevan agua potable? Agua potable. Ah, ya, ya. Sí, agua potable. Los atraviesos aéreos generalmente son, o sea, no generalmente, son de agua potable. Lo que pasa es que un atravieso aéreo, a ver si tengo alguna fotito por aquí, espérese. ¿Y por qué, profe, se da Es que general yo vivo cerca de San Clemente y aquí en el canal hay un atravieso. Hay un atravieso aéreo, pues miren, a ver, Sí. antes de que, recuérdenme que estamos viendo el tema de los caminos. Si yo tengo, por ejemplo, un canal aquí, supongamos que este es un canal, ya estoy viendo el corte transversal de un canal. Viene la matriz de agua potable, enterrada, obviamente, el camino, digamos que aquí está el nivel del suelo, ¿ya? Este es el nivel de terreno natural, que se le llama, nivel de terreno natural, que esas siglas las van a ver en los planos, eso significa nivel de terreno natural. Entonces yo aquí traigo mi tubería, me quedo como, a ver. La otra vez me pelaron que mis dibujos eran malísimos, así que me compré un lápiz para tratar de mejorarlo. Ríanse, no. Ya. Traigo entonces mi matriz de agua potable, y la gracia de la matriz de agua potable es que está a presión, ¿ya? Esta es la matriz. Por lo tanto, la matriz me permite hacer lo siguiente. Pongo un codito aquí, elevo, que en realidad no es un codo, en realidad es una curva, ¿ya? Pongo una curva, no me va a quedar muy bien la idea, a ver, espérense un poco. En estricto rigor, esto debería ser un poco más de atrás. Aquí. Lo vamos a ir a hacer como de esta forma. Subo y atravieso.
bajo con otra curva, y luego vuelvo con otra curvita, ¿cierto? Que son curvas 1/8, 1/4, depende ahí del diseño, vuelvo a matriz enterrada. La matriz, por normativa, está hasta la clave de la tubería, que la clave de la tubería es la cota superior del tubo, ¿ya? Está a 1,1 metro, siempre, ¿ya? Entonces, para yo no interferir el nivel de agua, supongamos que este es el nivel de agua, para yo no interferir el nivel de agua, ¿cierto? Y no generar una modificación de cauce que me conlleva un proyecto, llevo un cacho a hacer modificaciones de cauce, yo lo que hago es un atravieso aéreo, donde aquí yo traigo mi matriz, en tubería puede ser en PVC, en HDP, no sé, y acá en el codo yo cambio de material y acá paso a acero galvanizado. Y atravieso, que es como pluma, ¿cierto? Y aquí, De alcantarillado, profe, ¿cómo sería en ese caso? aquí tiene unas piezas especiales que se llaman la brida, ¿ya? Y en el caso del alcantarillado, ¿puedo hacer eso, no? ¿Podría ser un atravieso aéreo en el caso del alcantarillado? Por abajo, No se dijo, puede, profe. ¿Por qué no se Se puede? baja con presión atmosférica. No viene con presión. No viene con presión, pues viene gravitacional, pues entonces necesariamente voy a dibujar aquí mismo, voy a cambiar el color del lápiz. El colector va a pasar así, pues. Lo voy a dibujar con línea segmentada para que se entienda. Y no tengo nada que hacer, pues. El colector pasa así, pues. ¿Cuál es la única forma de que yo podría elevar el agua servida? ¿Qué tendría que utilizar? Una bomba. Una bomba, es la única forma. Y ahí es donde yo construyo una planta elevadora de aguas servidas, que las vamos a ver dentro de este curso, que es un sistema de bombeo, ¿ya? Entonces al colector no le queda otra que pasar por abajo, pero de todas maneras tengo que pedirle autorización a los canalistas. Porque si esto se rompe el colector, ¿qué va a hacer? Por capilaridad va a contaminar el subsuelo y va a contaminar el agua del canal. Por eso es que yo les tengo que pedir autorización para que además ellos generalmente envían a su maquinaria a limpiar los canales. Entonces ellos tienen que tener identificado dónde están las obras que interfieren a sus canales para que la máquina no la vaya a romper cuando meta la pala aquí en el canal. ¿Me siguen? Ya, eso con respecto a la atravesado aéreo que me hizo la pregunta un compañero de qué era, eso es agua potable. ¿Ya? Y obviamente se atraviesa en acero galvanizado, que eso lo van a ver después los presupuestos, qué sé yo, para que obviamente si lo tiran en PVC, de partida el PVC con el sol, cuando le pega directamente al PVC, se cristaliza. ¿Ustedes han visto el PVC que se pone como blanco? El PVC es el azul, ¿por cierto? Y se pone blanco. ¿Han visto alguna vez un pedazo de PVC que está expuesto al sol? Se pone en blanco. Y eso es cuando se cristaliza. Y lo que pasa es que cuando se cristaliza, que si ustedes lo mueven un poquito, se va a romper. Por eso es que el atravieso aéreo, como está en contacto con la atmósfera, ¿cierto? Con la luz solar, la radiación y todo el cuento, tiene que ser de acero galvanizado para que no se cristalice. Y por otro lado, el acero galvanizado también impide la vandalización, pues, de que no vayan a romper el tubo o perforarlo o lo que sea, ¿ya? Eso con respecto al tema del agua potable. Y el terreno, yo les dije que había los caminos en el sector rural eran de vialidad y en el sector urbano eran de servio. Si no es de ninguno de los dos, y es un camino público, que hay una en la OGOC, que es la ley de los constructores, por así decirlo, que ustedes se tienen que meter en esa en algún momento, no sé si la están viendo ya, los arquitectos también la manejan esto, y que explica de que se asume un camino, o sea, esa ley dice un montón de cosas, pero dentro de ella lo que dice con respecto a los caminos es que un camino se asume público si a partir de tantos años, de hace más de 10 años, ¿cierto? Nadie lo ha proclamado de otra manera y se utiliza para el paso de las personas. Pero si yo tengo un terreno, aquí estamos mirando en planta, un terreno cuadrado de, supongamos, no sé, pues, para que me entiendan, de 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Y yo lo loteo. Lo loteo, entonces lo divido aquí en pequeños lotes, ¿cierto? O sea, tengo, inicialmente, este terreno era una propiedad de 10.000 metros cuadrados, pero después lo loteo y lo loteo en terreno de, no sé, de
3.000, no, mucho. 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados. ¿Cómo yo lo dividí en 6 terrenos para venderlo, los 6 terrenos? ¿Cómo llegaría yo al último terreno, al de 2.000 de acá arriba? ¿Cómo podría yo llegar a acceder a ese terreno en auto? Por una calle. ¿Cierto? Entonces, Diseñar una... que se le denomina servidumbre de paso. ¿Ya? Que es una acción legal donde se otorga una servidumbre, porque la propiedad conlleva 3 cosas. Conlleva el uso, el goce y la propiedad. ¿Ya? El uso es solamente, por ejemplo, un camino, y eso uno constituye, yo a ti no te vendo ese camino, pero sí te lo entrego en servidumbre, que es que te permito el uso de ese camino. Pero, por ejemplo, ahí yo no te estoy dando la opción, por ejemplo, de plantar en ese camino, cosechar y vender la cosecha. Eso es el goce de ese terreno. ¿Cómo se llamaba el camino, profe? Ahí, en ese caso. Una servidumbre. Una servidumbre. Búsquenlo, googleenlo después en internet. Servidumbre tiene que ver con el uso. Usufructo tiene que ver con uso más goce. Goce está bien con eso, ¿no? ¿O es con C? No es con C, del medio. Fail. El goce. ¿Ya? Uso más goce. Y aquí pueden usufructuar del camino. Pues si yo se los doy en usufructo en vez de servidumbre, ustedes pueden usufructuar, por lo tanto pueden generar plata. Podrían cosechar en el camino, por ejemplo, y vender la cosecha. ¿Ya? Es un tema leguleyo. No tiene más. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo último de la servidumbre? La servidumbre te entrega el uso. Solamente puedes usarlo, el camino. No puedes sembrar, cosechar y vender la cosecha. Sin embargo, si se da en usufructo ese camino, eso es el uso más el goce. O sea, puedes usarlo y además puedes cosechar en el camino, sembrar, cosechar y vender la cosecha. Está ahí usufructuando del camino. Por eso es que siempre se entregan como servidumbres de paso, que se llaman, que son estos. Y en este caso, este tipo de camino, las servidumbres de paso, son caminos privados. ¿Ya? Que está dado en servidumbre, pero solamente para las personas de estos lotes puedan acceder a ello. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo una servidumbre, yo no puedo llegar y decirle, ya sabéis que te vamos a instalar aquí un alcantarillado, así que déjame pasar, y te voy a instalar aquí la red de alcantarillado al costado del camino para estas casas. No es así. Aquí yo no le pido autorización ni a la municipalidad, ni a Vialidad, ni a Servio. Aquí esa autorización yo se la tengo que pedir necesariamente a los propietarios. ¿Queda claro? O sea, tenemos 4 agentes. Vialidad, Servio, la municipalidad en aquellos caminos públicos que no son de tuición ni de Vialidad ni de Servio, y finalmente los caminos privados. Y eso es relevante en el momento en que se analizan este tipo de proyectos, porque hay que analizar bien. Bueno, vamos a ver después una planta, ¿cierto?, de cuáles son los caminos intervenidos, y hay que analizar bien qué tipo de camino es. O sea, si es un camino de vialidad, si es un camino... Bueno, Servio no va a ser, porque en este caso particular estamos hablando de un proyecto público, ¿cierto?, rural. Por lo tanto, no va a estar metido vialidad. O sea, perdón, es Servio. Pero vamos a tener a vialidad, a la municipalidad y a los privados. Entonces hay que analizar bien de quién es el camino, porque yo voy a tener que mandar una carta solicitando que me autorice a poder ejecutar un proyecto de alcantarillado en ese camino. Si no, no me van a aprobar el proyecto. ¿Queda claro? Profe, ¿podría repetir la parte en que dijo de cuando era un camino público o un privado, a quién pertenecía, para anotarlo? El camino público puede pertenecer a Vialidad, a Servio, o bien puede ser de tuición de la municipalidad. Hay caminos que ni Vialidad ni Servio se hacen cargo, y que eso si son públicos, y si se consideran públicos, y se entienden como públicos, quedan en manos de la municipalidad su administración. ¿Ya?
Ahora, como nosotros estamos en un proyecto de alcantarillado que es rural, Servio no está, Servio ya dejó de existir porque Servio solamente son los caminos urbanos, los que son administradores. En el sector rural puede ser administrado por la municipalidad, puede ser administrado por vialidad en el caso de que tengamos carretera, por ejemplo. No sé, por ejemplo, que yo tire el colector a un costado de la ruta CH115. Ahí yo estoy en paralelo a la ruta CH115 que es de vialidad. Por lo tanto, tengo que solicitar la autorización a vialidad para hacer el proyecto. O bien, puede darse de que el camino sea una servidumbre de paso. Y en ese caso, es un camino privado. Por lo tanto, yo para poder instalar un proyecto de alcantarillado, para poder enterrar colectores, en ese camino tengo que pedirle autorización a los privados. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿y si un dueño de un terreno de eso, de la servidumbre, le prohíbe utilizar el sector que le pertenece a él, ¿qué Lo que tendría que pasa, hacer? esto siempre va por el bien mayor. O sea, es bastante poco probable de que alguien se niegue al progreso de ponerle un alcantarillado. Así para toda la gente en el sector rural es un cacho tener una fosa. Porque en algún momento tenéis que llamar a un camión limpia fosa, que te la limpien. No sé si hay alguno de ustedes que viva o tenga casa en el campo y que tenga una fosa, son un cacho. O sea, tenéis que llamar a un camión limpia fosa para que la vaya a limpiar. Muchas veces te colapsa la fosa y se te sube el agua servida por las cámaras y te aparece en el patio toda el agua servida. Se devuelve en algunos casos incluso hasta por los WC. ¿Ya? Sería mejor para él aceptar porque podría vender más fácil y más caro el terreno, ¿no? Ya, eso también es algo súper importante. O sea, te aumenta inmediatamente la plusvalía de las casas, porque ahora ya no tenía una fosa, sino que tenía un alcantarillado público. Lo mismo pasa con el agua, o sea, cambia entre tener tu estanque, ¿cierto?, de 1000 litros dentro del terreno a tener una red pública de agua potable. La plusvalía cambia inmediatamente de los terrenos. Entonces, de todas maneras, si sale algún loco que no quiere el proyecto, siempre rige acá el bien mayor. Y el bien mayor es que no necesariamente necesitas el 100% de las firmas de la gente para poder aprobar este permiso. Basta con que tengas un par de personas del sector que te lo aprueben para poder dar por aprobada la solicitud, digamos, de instalar un acueducto, que se llama en este caso, en el camino público. ¿Ya? Nosotros en uno de los proyectos que estábamos viendo, que era en otro sector, en Keri, teníamos aproximadamente 400, no aproximadamente, son 426 beneficiarios, familias, y de esas 426 eran como 250 que estaban en caminos privados, porque ahí hay mucha toma ilegal, loteo brujo, que se les llaman. Entonces, teníamos que pedir la autorización a ellos. Y yo tuve la misma duda que tuvieron ustedes. ¿Ya? Y ahí me explicaron de que no necesariamente todos deben firmar, sino que con que algunos se sumen, ya da la justificación desde el punto de vista del Estado de que la gente está de acuerdo con el proyecto. Si nos ponemos a esperar a que todos firmen, a que 250 familias firmen, estamos con el proyecto paralizado 3 años. ¿Dudas hasta acá? Entonces, un servicio, por ejemplo, es vialidad. Y a vialidad, uno de los proyectos que uno le presenta es el proyecto de atravieso y paralelismo, ya que lo vamos a ver más adelante. Y que ese proyecto es un proyecto bastante, es similar, lógicamente, al proyecto hidráulico, ¿ya?, del alcantarillado. Pero a vialidad tienen que entender que no le interesa la hidráulica, a vialidad le interesan los caminos. Entonces ahí uno tira es prácticamente solo planimetría y una memoria explicativa donde dice por qué se consideró poner los tubos, el trazado de las tuberías en ese sector, en esos puntos, y una especificación técnica que te dice cómo vas a ejecutar la obra. ¿Por qué? Porque a vialidad, supongamos que tenemos aquí la ruta CH115. ¿Ya? Ahí está la carpeta, aquí está el eje, ¿cierto?, de la carpeta. Y esta es la ruta CH115. Si voy a acercar esto. Que se entienda que aquí está la carpeta. ¿Ya? Y las líneas de cierre están por acá. Y las líneas de cierre son lo que delimita los terrenos. ¿Ya? De ahí para adentro, digamos,
hay un terreno que tiene un propietario, qué sé yo, un terreno privado. De aquí para allá. Nada. Veo el Profe, botón. no ha cambiado la pantalla, parece. Todavía. Ya, ahí está. No, sé que no la había cambiado yo. Tienen terreno para un lado y para el otro, ¿cierto? A partir de la línea de cierre. Y aquí tienen berma. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende el dibujo? Está súper magnificado, parece carpa ahí en la carpeta, pero se entiende que, ¿cierto? Que aquí está el eje de la carpeta. Los autos van en una vía por la derecha y vienen en la otra por la izquierda. El colector va a ser instalado en la berma, lógicamente. Para no romper carpeta. Sin embargo, ese colector va a estar a una distancia, ¿cierto?, de la carpeta. Una distancia X le vamos a poner. Y esa distancia X sí le interesa conocerla a vialidad. Le interesa porque, por dos razones. Una, porque ellos suponen, por ejemplo, supongamos que la ruta CH115, como era antes, ¿cierto?, era de una vía, en dos direcciones. Pero en algún momento ellos dijeron, no, vamos a ampliarnos a doble vía, en dos direcciones. O sea, ahora ya tienen 4 caminos, ¿cierto? Dos de ida y 2 de vuelta. Por lo tanto, si se ampliara esta ruta, ¿ya?, ¿qué es lo que pasaría? Que se transformaría acá en otra carpeta. Entonces el colector quedaría debajo de la carpeta, y eso es un problema. Un colector rural debajo de una carpeta es un problema, sobre todo si es de vialidad, porque una ruta internacional como la CH115 no tiene la misma calidad del camino que está fuera de sus casas. Es otro tipo de camino, que tiene otras condiciones. Obviamente que son caminos más complejos, más preparados, los espesores, ¿cierto?, son distintos, son mayores, las bases estabilizadas son distintas, porque va a llevar camiones, qué sé yo. Entonces, a Vialidad le interesa analizar dónde está tu trazado de colector para saber a qué distancia estás del camino, para cuando ellos después proyecten obras, saber que hay un colector y correrlo, o bien no poder proyectar obras nomás. Cosa que es bien poco probable porque Vialidad es bien autoritario en ese sentido. O sea, Vialidad se le para la pluma con la cuestión y lo ejecuta nomás y no está ni ahí con el resto de los proyectos. O bien, puede ser que si este X es muy pequeño, o sea, si el colector está muy cerca de la carpeta, aquí, como yo les decía, aquí la carpeta tiene un espesor, ¿cierto?, que puede ser de asfáltica, o puede ser de hormigón, pero en realidad es H115 asfáltica. Y debajo de eso va a tener una base estabilizada, ¿cierto? Y ayúdenme ustedes, no sé si han tenido camino ya, abajo de ella que tiene, como otra base que tiene. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Al hacer la excavación para poder instalar este colector, ¿cierto? La excavación, supongamos que la berma yo la voy a excavar de esta manera. Por lo tanto, en estos puntos, yo estoy realizando una excavación y estoy tocando la base estabilizada. Entonces, lo que va a pasar con eso, o podría pasar, es que al hacer esta excavación tan cerca de las bases, ¿cierto?, las subbases, no me acuerdo, no me acuerdo en caminos cuáles son los rellenos, puede generarse desprendimiento del material o reacomodo del mismo material. Esto cambia su homogeneidad. Y al cambiar su homogeneidad, lo que va a pasar es que se puede generar un vacío entre las partículas, ¿cierto?, que ya no están compactadas porque yo las removí. Entonces, al no estar compactadas, ¿qué va a pasar con la carpeta? Se va a mover. Va a sentar. El asentar, lo que pasa, ¿cierto?, es que pasa lo que ustedes ven en los caminos acá de Servio, que están llenos de hoyos, o de eventos, como le llaman, que se rompen, ¿cierto?, se hunden muchas veces caminos nuevos. ¿Queda claro eso? Entonces, por eso es relevante para vialidad que si tú vas a intervenir un camino de forma paralela o atravesándolo, tienes que presentar un proyecto que se llama proyecto de atravieso y paralelismo. Y se presenta a vialidad. Profesor, Dígame. en ese caso, si presentan el proyecto y no sé, bueno, en el caso fuese el
una calle que va a volverse carretera más adelante. ¿Ya? Es tan posible de que se pueda volver carretera. Sí, sí se Ahí puede. vendrían siendo ellos mismos los que le dirían cuánto tiene que ser ese delta X. No, lo que pasa es que eso está estabilizado. Estabilizado no es la palabra, está estandarizado. ¿Ya? Hay una distancia mínima a la que debe estar de la carpeta, que generalmente, no me acuerdo bien el número, pero parece que es 1,50 m, si mal no recuerdo. Ahí me quedo pillo, pero lo voy a buscar. Creo que es 1,50 m o 1 metro, no recuerdo bien. Pero hay una distancia mínima a la que tiene que estar, con la que se asegura. Pero ahora, con la pregunta que usted está haciendo, si en algún momento ellos piensan proyectar obra, ya lo tienen considerado la proyección. Por ejemplo, si yo hubiese presentado esto a la altura de la obra, cuando la ruta CH115 era solamente una vía en 2 direcciones, ellos inmediatamente me han dicho: no puede tirar por ahí la alcantarilla porque nosotros vamos a hacer una ampliación del camino. Y te tiran el proyecto para atrás y cooperaste. No podía hacer el proyecto, no. Ese es uno de los problemas de la consultoría, que muchas veces uno no es tan solo ingeniería. Se pone a analizar la parte de ingeniería, dice: ya, perfecto, no, este es el cálculo, vamos a tirar los tubos por aquí, por allá, el cálculo hidráulico me quedó bonito, vamos a poner la planta de tratamiento aquí, toda la cuestión, y de repente mandan el proyecto a Vialidad, y Vialidad le dice: no. Y chao proyecto, tenéis que cambiarlo. Tenéis que tirarlo por otro lado, necesariamente. El problema es que, a diferencia del agua potable, el alcantarillado es un cacho cambiarlo después de que ya hiciste el análisis, porque te cambian todas las cuotas. Es un proyecto que se basa en función de cuotas, ¿cierto? Dependientes. Entonces, si no te acompaña la topografía, aparte de que tenéis que mover la tubería, cambiarla de lugar, y si no te acompaña la topografía, te genera problemas, tenéis que cambiar, de repente, profundizar más los colectores desde el inicio del proyecto. Sí, ese es el tema, que acá, como esto es una secuencia, el colector siempre va bajando, porque la pendiente siempre va bajando. O sea, no, la pendiente siempre va en la dirección del escurrimiento, profundizándose, ¿cierto? Es necesario de que todo para arriba me va a cambiar, pues si me cambia alguna pendiente o lo que sea. Ese es el impacto que tiene, por eso es tan complicado los problemas de los proyectos de alcantarillado. Esa es una de las cosas complicadas, porque tiene un montón de otras cosas complicadas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases. Otro servicio, vamos a ver el proyecto cuando veamos la parte de servicio ya en desarrollo, vamos a ver el proyecto de vialidad. Vamos a revisar qué contiene, en qué consiste, los documentos que te genera vialidad. La idea es que ustedes con esto ya se asocian a todo en qué consiste un proyecto público de este tipo, ¿ya? A los que trabajen el día de mañana en esto. Servicios, otro tipo de servicio, por ejemplo, puede ser el mismo APR o el agua potable, ¿ya? Además de instalar el colector, que está aquí, ¿cierto? En este dibujo, al costado de la carpeta, puede ser que en algún punto exista la matriz de agua potable. La matriz de agua potable. Y esa también tiene que estar a una cierta distancia y a una cierta altura con respecto al colector de la matriz. La matriz, yo les dije antes que está a 1,10 m desde la cota de superficie, desde la cota de terreno natural, ¿cierto? Desde la cota de terreno está a 1,10 m hasta la clave de la matriz. El colector más o menos profundo, mejor dicho, parte de 1,60 m. Y de ahí se va profundizando. No puede haber un colector a menos de 1,60 m de profundidad. Cosa de dar, a lo menos, 50 centímetros, ¿cierto?, de diferencia de profundidad entre el colector y la matriz. Y la distancia que tiene que estar en el eje horizontal el colector de la matriz, eso ya es algo que es netamente a criterio del ingeniero, no está especificado, no está normado, ¿ya? Pero tienen que entender, fíjense que ahí la matriz está dibujada dentro de ese rectángulo verde que es la excavación. Por lo tanto, puede ser que, y más que puede ser, va a pasar, que cuando se esté excavando, van a romper matriz. Es seguro que va a pasar eso.
Y el módulo 2, ya sabemos ya que vamos a ver el tema de presa, que no le voy a dar ahora mayor auge porque falta todavía para que lleguemos a ese punto. Los tipos de presa, obras asociados, embalse y la ingeniería asociada. Vimos el objetivo general, que es un proyecto de saneamiento sanitario público con el fin de comprender las metodologías de diseño y criterios de construcción tal de satisfacer la demanda de servicio. Vamos a analizar a qué nos referimos con demanda, ¿ya? Y cuál va a ser la oferta. Y comprende la conformación y funcionamiento de un embalse mediante la realización de análisis estadísticos y de ingeniería para el cálculo de la infraestructura asociada a su diseño, que esto es lo más complejo, porque la gran diferencia que existe entre el alcantarillado y un embalse es que el alcantarillado, nosotros más o menos sabemos cuánta agua consume la gente. ¿Ya? Nosotros mismos somos yo, APR, yo le voy a dar agua. APR, todo esto es agua potable rural, de una oficina, alguien que se hace cargo de la administración de las matrices, los estanques y todo lo que tiene el agua potable. Y cobra la tarifa después también. Es como el nuevo sur del sector rural. El APR sabe cuánta agua le está dando a la gente. Entonces con eso permite tener una estimación de cuánta agua servida la gente va a devolver al alcantarillado. ¿Ya? Pero, a diferencia de los embalses, el gran problema de los embalses es la fuente, es la oferta. Que la oferta en los embalses, ¿quiénes la otorgan, creen ustedes? ¿Quién entrega el recurso hídrico? ¿Quién es el recurso hídrico en un embalse? ¿Quién la genera? ¿El río? El río. ¿Y el río qué trae? Agua. ¿Cierto? Entonces, esta agua se genera por escurrimientos superficiales desde las laderas del río, por lluvia, precipitaciones, por deshielos, y como es tan complejo conocer cómo va a ser las precipitaciones el día de mañana, fíjense que este año supuestamente iba a ser seco y estábamos en escasez hídrica, ¿ya vieron lo que pasó este invierno? Entonces ahí se vuelve algo muy complejo porque ustedes tienen que entender que yo voy a construir obras en un embalse que van a tener que saber retener millones de metros cúbicos de agua almacenada. Entonces si yo me equivoco en el cálculo y llega mucha más agua de la que mi obra puede soportar, mi obra se va a destruir. Así de sencillo, se va a romper. Es como que pase el agua por sobre el muro, si eso va a pasar. Y al pasar el agua por sobre el muro se va a romper. Y listo. Por eso es la complejidad de este tipo de proyectos en el caso de los embalses, y por eso ahí se comprende la conformación de un embalse mediante la realización de análisis estadístico, porque aquí yo recurro a la estadística para poder diseñar este tipo de proyectos. Yo necesito estimar qué va a pasar en el futuro con el agua, en función de los datos que tengo de años anteriores. Los registros de años anteriores me van a permitir proyectar a futuro qué es lo que va a pasar. Y con eso yo voy a poder decir, ¿sabes qué? La cantidad de agua que me va a generar este río es tanta, por lo tanto, mi embalse tiene que tener estas características. El muro tiene que medir 200 metros para poder almacenar 1.000 millones de metros cúbicos de agua, por decir algo. ¿Me entienden? Esa es la gran diferencia que existe entre estos dos módulos, y por eso me resulta interesante contraponerlo uno con el otro, porque permite, digamos, analizar dos megaproyectos desde dos perspectivas totalmente distintas. Los objetivos específicos del módulo 1 va a ser, primero vamos a conocer la etapa de diseño, que ya más o menos ya hemos dado un alcance, comprender la metodología, o sea, de dónde viene la normativa, cuál es la lógica, la ingeniería detrás de esto, del diseño de este tipo de obra. Diseñar obra, o sea, vamos también a mirar, a ver cómo se diseñan estas obras, vamos a calcular, ¿cierto? Para ver cómo se diseñan este tipo de obras, cómo yo sé de qué diámetro tiene que ser mi colector, qué tamaño tiene que tener mi planta de tratamiento, qué tamaño tiene que tener mi planta elevadora, de qué tamaño tienen que ser las bombas, qué características deben tener. Y finalmente conocer los requerimientos sectoriales y la postulación de proyectos de carácter público. ¿Ya? O sea, lo que ya vimos ahora en esta clase sobre los requerimientos sectoriales y cómo se postula este tipo de proyectos. Y en cuanto al objetivo específico del módulo 2, conocer los tipos de presa y sus utilidades, dar cuenta de la infraestructura asociada a la conformación de un embalse, o sea, primero, ¿cuáles son los tipos de presa? Tienen, por ejemplo, en Estados Unidos la presa Hoover, ¿ya? Que es una presa de arco, esa pueden buscar fotos en Google.
la vamos a ver de todas maneras ahora mientras avanzamos en el curso, dar cuenta de la infraestructura asociada, o sea, cómo está conformado un embalse, qué infraestructura posee, cuáles son las obras, para qué sirven esas obras. Comprender la evaluación del recurso hídrico, análisis estadístico de datos pluviométricos y fluviométricos. Pluviométrico es lluvia, fluviométrico es caudal. O sea, vamos a ver, ustedes se acuerdan que en hidráulica vimos cómo aforar, ¿ya? Aquí vamos a ver, a trabajar con datos a partir de estaciones fluviométricas, cómo se trabajan esos datos. Y finalmente, análisis y diseño de elementos e infraestructura. Ya el diseño de obras, que mi intención es por lo menos que alcancemos a diseñar el muro, ¿ya? ¿Cuáles tienen que ser las dimensiones del muro? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la ingeniería sanitaria? No sé si el lunes alcanzamos a ver algo, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la ingeniería sanitaria? ¿Qué me podrían responder? ¿Qué se entiende por ingeniería sanitaria? Uno que se moje, chiquillo. Si tienen idea nomás, si no tienen por qué estar... Profe, Diga. es que eso sí lo pasó. ¿La pasó en ingeniería sanitaria? Dijo que era la oferta y demanda, que se considera el diseño en las construcciones. Entonces, respóndamelo, pues si se sacan 7. La ingeniería sanitaria, ¿cierto? Es, digamos, la parte sanitaria es lo que necesita todas las personas. Necesitamos tener nuestros servicios sanitarios, que son el agua potable, el alcantarillado, la basura, ¿cierto? Entonces, la ingeniería sanitaria es cómo el ingeniero, en este caso, analiza y construye, diseña y construye infraestructura para poder darle solución a la demanda, que en este caso somos nosotros, ¿cierto? Entonces, la ingeniería sanitaria conlleva a todo lo que es diseño y ejecución de proyectos para poder resolver las necesidades sanitarias de las personas. Eso sería una buena definición. Ahora, el proceso sanitario en cuanto a lo que es agua potable y agua servida es un proceso que quería decir la palabra ciclo, pero nuevamente en realidad no es un ciclo. Es un proceso que nace con una captación. El agua se capta y se produce, porque yo estoy captando agua bruta y necesito potabilizarla, ¿ya? Para poder producirla. Ahora, no solamente se produce, sino que hay varias cosas más que considerar que son cuando el agua, por ejemplo, viene con metales pesados, ¿ya? Con minerales, metales pesados, etc. Minerales, por ejemplo, no sé, en Concepción sobre todo, en Coronel, había mucha presencia de ferromanganeso, arsénico, ¿ya? Entonces, también hay procesos de filtros que sirven para poder bajar la carga de esos contaminantes. Que obviamente el arsénico, los fumadores saben que la objetividad dice que el arsénico se usa para veneno de ratones, ¿cierto? Es tóxico. Pero el manganeso también se puede volver tóxico. El calcio, que no es tóxico, pero genera en la gente, ¿cómo se llaman estas piedrecitas? Cálculos renales. Entonces, dentro de la producción hay un montón de procesos para poder generar agua potable, ¿ya? Luego, esa agua se distribuye a las casas como agua potable y luego, ¿cierto? Las casas la devuelven a este proceso como aguas servidas y a ese proceso se le denomina recolección, ¿ya? Para finalmente generarse el tratamiento de las aguas servidas y disponerla en algún cuerpo de agua, ¿ya? Como disposición final. Que también yo tengo que generar en la planta de tratamiento de agua servida, tengo que generar un buen proceso para poder disminuir la carga orgánica y de contaminantes, porque yo voy a devolver esa agua al río, ¿ya? Entonces, si nosotros dibujamos este proceso, nosotros tendríamos acá
Tendríamos, por ejemplo, aquí el río, ¿cierto? Y yo tengo aquí una captación. Hay distintas bocas de tomas para estas captaciones, ¿eh? La idea de la captación es que, obviamente, yo la inserto en alguna parte del río, tal que parte del caudal que trae ese río, ¿cierto?, se incorpore a esta captación. Obviamente eso se calcula. O sea, yo puedo poner un marco partidor, que un marco partidor es como un muro que está en medio del río y que parte el caudal, por eso se llama marco partidor. Y permite que se incorpore agua a esta sección que yo voy a utilizar como captación, ¿ya? Entonces yo voy a dirigir el agua y la voy a dirigir hasta la planta de tratamiento de agua potable. Planta de tratamiento de agua potable, PTAP. Y aquí yo voy a generar todos los procesos físicos y químicos para poder potabilizar el agua, que va a ser en función del cloro, en función de filtros, en función, en algunos casos, de ionización para poder bajar la cantidad de oxidación del agua, ¿ya? Pero eso en algunos casos particulares donde la fuente es muy mala calidad nomás. Luego va a salir el agua ya potabilizada, se va a elevar a los estanques, ¿cierto?, para almacenar el agua, que por ejemplo, no sé si le había comentado que allá yendo para el Valle del Country está un estanque, ¿ya? Que se ve un estanque y tiene una estrella azul, porque obviamente es de nuevo azul. Y va a distribuir el agua a las redes. Ya, bueno, se entiende que esta es la red de distribución. Así que el problema no era el lápiz, el problema es la mano. La red de distribución. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que es esto, no? Sí, profe. Yo produzco el agua, capto el agua, luego la produzco, la potabilizo y la almaceno. La almaceno en estanques elevados. Los que han ido para sectores rurales son esos estanques de 20 metros que tienen un cilindro arriba, ¿cierto? Y tienen unas patas metálicas. En el caso de estanques más grandes, como no puedes almacenar en un estanque elevado porque son muy grandes, y porque es más conveniente también en algunos casos, se utilizan estanques semienterrados como el que está en el Valle del Country. ¿Ya? Lo voy a mostrar con... Busquemos mejor un dibujo para que estanque elevado. Voy a poner estanque elevado de APR. Ahí con APR debería aparecer el tema. Ese es un estanque elevado. Todos han visto estos estanques, ¿ya? Que se encuentran en los sectores rurales. Pero estos tanques son chicos. O sea, da para una comunidad de 1000 familias, 500 familias, no hay problema. Pero ya cuando estamos hablando de Talca, ahí se utilizan los estanques semienterrados, que es este, el segundo que aparece aquí. ¿Ya? Y ese es un estanque que está semienterrado, pero ahí se genera el problema de las cotas, porque obviamente el estanque elevado a mí me permite entregar por presión agua, pues eso ya lo saben, ¿cierto? Me permite entregarle presión a la red y con eso yo le entrego agua a las casas. Pero si es semienterrado, está al mismo nivel de las casas, entre comillas. Entonces, ¿cómo yo puedo presurizar un estanque semienterrado? ¿Cómo le entrego presión? Con bombas. ¿Con qué? Bombas. Con bombas, ¿cierto? Con una presurizadora. Ahí está el estanque semienterrado de Nuevo Sur, pues bueno. Un estanque de hormigón armado que está semienterrado y eso tiene agua dentro. O sea, en la captación, en la planta de tratamiento de agua potable, se llegó a cerrar esta cuestión, mucha demanda. No, voy a tener que reiniciarlo. Voy a producir mi agua y aquí entre medio voy a tener mis estanques, ¿cierto?
Guau, qué lindo. Estanques. Y los estanques van a ser los encargados de entregar presurización a la red de distribución. Y la red de distribución, se las voy a mostrar inmediatamente, funciona de esta manera. Esta red de distribución son todas las matrices que pasan por debajo de nuestras veredas, ¿ya? Que están instaladas y donde se conecta las casas, ¿ya? Estoy abriendo una presentación que les voy a mostrar acá cómo se conectan esas casas. Una casa, cómo se conecta. Y ahí está. Aquí está la matriz, que está por aquí, aparece debajo del auto, pero en realidad vienen generalmente por debajo de las veredas, porque las matrices, a diferencia de los colectores, sufren muchas fallas, ¿ya? Por el hecho de estar a presión. Entonces, generalmente se necesita tener acceso rápido a ello. Y obviamente si lo ponemos debajo de la carpeta de rodado, o sea, primero va a salir muy caro una reparación porque va a tener que romper la carpeta. Y segundo, que no vas a ver la falla. Por eso es que generalmente las matrices de agua potable se ponen en la parte donde hay pastito. Porque la idea es que si se rompe o se ve hay una fisura en la matriz, como el agua está a presión, va a empezar a subir por capilaridad y va a aflorar, va a aparecer arriba en el pasto. Se va a ver la poza de agua. Es la única forma de verlo de manera visual, ¿ya? Hay otras metodologías que sirven con algunos aparatos de ultrasonido que permiten determinar dónde están las fallas, pero se utilizan bastante poco, la verdad, ¿ya? La falla generalmente se encuentra porque el agua sale disparando. ¿Han visto ustedes, saben cómo funciona lo que es el arranque? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez o no? ¿Se los expliqué? ¿Les expliqué lo que es un arranque? Creo que no, profe. ¿Los que vinieron el lunes? ¿No? Un arranque parte desde el collarín. O sea, en esta red de distribución que yo les dibujé aquí, que es como este gato, ¿cierto? Y que son las matrices de agua potable. Aquí está lleno de casas, ¿cierto? Hay una casa ahí, hay otra casa ahí, hay otra casa ahí, qué sé yo ahí. Y esas casas se conectan a esas matrices. Y la forma de conectarse a esas matrices es a través de un arranque. Y el arranque parte desde el collarín, ¿ya? Entonces, si vemos un collarín arranque, en realidad podría haberle puesto de agua potable. Eso es un collarín. Ese es un collarín. Entonces, lo que hace este collarín es que, si se fijan, tiene tuercas a ambos lados. Tiene tuercas, ¿cierto? Yo saco esas tuercas y me va a quedar como una abrazadera. Entonces voy a abrazar la matriz de PVC o de HDP. Y luego voy a apretar las tuerquitas y va a quedar abrazando a la tubería. No sé si se entiende lo que le estoy explicando. La tubería va a quedar por dentro del collar, ¿ya? Y aquí arriba tiene una pieza especial que es como una broca, que yo con una herramienta la giro y esa broca va a empezar a descender y va a perforar a la matriz. Y con eso el agua va a salir a través de este collar en esa dirección, en la dirección horizontal. Entonces de aquí parte el arranque. Y obviamente yo aquí no va a estar aquí pelado. Aquí yo voy a tener conectadas las tuberías que me van a llevar el agua de esta manera para el interior de la casa, que va a subir en el medidor y va a bajar del medidor, y luego desde la llave, la segunda llave del varal de bajada, que se llama aquí, este es el varal de subida donde sube el agua y aquí es el varal de bajada, después de esa llave se le denomina red interior, que ahí es donde está toda la red, ¿cierto?, que se conecta a los artefactos, a la ducha, al baño, al lavaplatos, al lavamanos, qué sé yo. ¿Me siguen? Y todo esto, desde el collarín hasta esa llave del varal de bajada, se le denomina arranque de agua potable. Y con esto yo voy a poder dotar a las casas de agua potable.
Por lo tanto, ya vamos en la parte de captación, acá arriba, captación, planta de tratamiento de agua potable, que va a ser la producción, ¿cierto? Luego viene la red de distribución, que incluye los estanques, y la red de distribución distribuye al interior de las casas a través del arranque y la red interior. ¿Dudas hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, profe. Luego, la casa va a utilizar el agua potable y la va a devolver. La va a devolver a la red interior de aguas servidas, que son todas las tuberías, ¿cierto?, que van a estar conectadas a la descarga del lavamanos, a la descarga del lavaplatos, a la descarga del WC. Y esa red interior va a llegar a una cámara, que todos han visto esas cámaras en el antejardín de sus casas, y que se denomina la cámara de unión domiciliaria, que es donde se juntan todas las aguas servidas de la casa. Todos tienen en el antejardín esa cámara. ¿Ya? Y esa es una cámara de inspección, sirve para, en el caso de que la red interior se tape o algo, con eso se puede acceder y poder realizar limpieza con un camión hidrojet. El camión hidrojet lo que hace es que es un camión con un estanque con agua, que es como un camión de bombero, ¿ya? Y al abrir la manguera sale agua a presión. Entonces yo meto la manguerita aquí por los colectores y con eso le inyecto agua a presión y puedo realizar limpieza, ¿ya? Y desde la cámara de unión domiciliaria hasta el colector público se le denomina unión domiciliaria, ¿ya? Que es la unión entre la cámara domiciliaria y el colector público. Y al colector público, a la red de colectores públicos, se les denomina red de recolección, que obviamente pasa en paralelo, por así decirlo, a la red de distribución. Y ahí tenemos la red de recolección. Y luego, al ser recolectada el agua, se va a ir por los colectores, ¿cierto? En algún momento esos colectores se van a ir juntando y va a viajar y va a llegar hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, o PTAS. Que la planta de aguas servidas lo que va a hacer es que va a tratar las aguas servidas, ¿ya? Mediante procesos físico-químicos, físicos porque las plantas de tratamiento consisten en que, a ver, les voy a mostrar una fotito de una planta de tratamiento. Las plantas de tratamiento hay de varios tipos, ¿ya? Hay de lodo activado, hay de lombrifiltro, hay de lechos móviles, y que va a ser parte del proyecto que van ustedes a realizar, ¿ya? Son parte de los temas. Y en el caso del lodo activado, lo que hace es que denme un segundo, que estoy muy concentrado buscando las fotos. Lo que hace la planta de tratamiento es que tiene unas bacterias, una flora bacteriana en su interior, y esas bacterias son aeróbicas, ya se le inyecta oxígeno para que respiren y ellas se comen la carga orgánica. Y estas son unas fotos sacadas con un dron de la planta de tratamiento de Bajo Perkin. Entonces la planta de tratamiento, estas bacterias se van comiendo la materia orgánica, la materia fecal y todo lo que tenga que ver con restos de comida, qué sé yo, y ellas defecan. Las mismas bacterias luego defecan y defecan un lodo, ¿ya? Que es lo que se conoce comúnmente como el abono, ¿ya? O puede ser utilizado como abono. Y tiene un tratamiento, los lodos, es un tema que vamos a tratar de tomarlo un poquito más adelante también, ¿ya? Y se van comiendo la materia orgánica y con eso disminuyen la carga orgánica, ¿ya? Disminuyen la contaminación por bacterias, por alimentos, etc. Y luego pasan a la cámara de contacto, que es la que está acá, que ahí es donde se le inyecta cloro, para que
como si la palabra clore el agua, ¿cierto? La desinfecte, y como la carga de cloro es tan alta a la que se le inyecta y no puede llegar el agua con esa cantidad de cloro hasta el río, se le aplica abajito declorador, ¿ya? Hipoclorito de calcio, sulfito de sodio, hipoclorito de calcio. O al revés, sulfito de sodio, hipoclorito de calcio, sulfito de sodio, perdón. Sulfito de sodio es el declorador. Y eso le baja la carga de cloro al agua. Y luego se va, si se fijan aquí, esta es una cámara. Sale el agua de aquí, llega a esta cámara, y esta cámara se va por debajo y llega al estero Perkin, que está acá a mano derecha. Esta es la planta de tratamiento. No están bien claras las fotos, sí, pero tengo otras más claritas, que las voy a buscar. Y así funciona este proceso de saneamiento sanitario, desde la captación del agua potable hasta la disposición final de aguas servidas. ¿Dudas? Consultas, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Se me quedaron dormidos ya. Ninguna, profe. ¿Ya claro esta cosa? Profe, Dígame. ¿cuántas plantas de tratamiento hay acá en Talca? ¿Cómo se ve eso? ¿Cada cuánto se ponen o dónde? ¿De qué tamaño? En Talca. ¿Sí? Ya. Hay algo súper importante que me ayudó su pregunta. Las sanitarias son un monopolio natural. No sé si ustedes han tenido algún ramo de economía, no sé si tienen ese tipo de ramo ustedes. ¿Saben lo que es un monopolio natural? ¿Alguien lo sabe? No, profe. Un monopolio natural, un monopolio más o menos ya entienden lo que es un monopolio. Un monopolio es cuando un puro personaje, un puro ente se hace cargo de un negocio. Es el único que te puede entregar ese negocio. ¿Ya? El único que te puede entregar ese servicio. El monopolio está totalmente regulado porque obviamente nadie puede hacerse cargo, siempre tiene que haber libre competencia, que es parte del libre mercado. Pero existe una figura que se llama el monopolio natural y que es un monopolio que necesariamente tiene que darse como tal. Necesariamente tiene que ser un monopolio. ¿Por qué creen ustedes que una sanitaria es un monopolio natural? O sea, es el único que te puede, Nuevo Sur es el único que te entrega servicio en Talca. ¿Por qué creen ustedes? Porque al haber competencia muchas veces economizan con algunos productos y al tratarse de algo natural no deberían economizar en ciertos aspectos, ¿o no? Es más sencillo. Es mucho más mejor control, ¿no? Para que haya más control. Para que haya más control. ¿Más control en qué sentido? Por ejemplo, si hay distintos tipos de empresas, es complicado que se pasen bien la información, porque van a haber redes distribuidas en partes distintas. Y puede haber problemas después por eso. Ya, esa es la respuesta. ¿Se imaginan cómo sería tener 5 colectores aquí abajo de 5 empresas sanitarias distintas? ¿Cómo podría... ¿saben qué? Yo llamo a una... yo ni siquiera... No, yo debiese saber a cuál es la sanitaria a la que estoy conectado porque me va a llegar la boleta. Yo estoy conectado a la sanitaria Universidad Católica del Maule. Ya, pues les digo, ¿saben qué? Tengo un problema con mi alcantarillado. Ellos van a mandar un contratista y el contratista se va a volver loco buscando afuera cuál colector estoy conectado. ¿Dónde pico? ¿Dónde está el colector exactamente? O del hecho ya de tener 5 colectores, tendría que tener 5 tubos debajo de la carpeta. Si ya es un problema tener un tubo debajo de la carpeta, porque te genera, te remueve terreno, parte de la base, ¿cierto? Porque te puede contaminar, porque se perfora, ¿se imaginan 5 tubos contaminando? El agua potable. Imagínense 5 matrices. Reventó una matriz. ¿Y qué matriz es? ¿De qué empresa? O por ejemplo el tendido eléctrico, la distribución de red eléctrica. ¿Se imaginan 5 empresas con el quinto de cables colgando ahí arriba de los árboles? Por eso es que es un monopolio natural. Por eso es que es necesario que sea solamente una empresa la que te entregue el servicio.
es necesario que sea un monopolio, que sea el único que te entrega ese negocio, que tiene ese negocio y que te entrega ese producto, ¿cierto? Y es necesario que sea uno, y es natural, porque lógicamente nadie va a querer competir aquí y el Estado no va a querer que compitan, nadie va a querer que compitan, porque es un cacho. Por eso es un monopolio natural. Entonces, a raíz de eso, respondiendo a la pregunta del compañero, en Talca, en este momento, hay una planta de tratamiento, que es la planta de tratamiento de Aguas Nuevo Sur. Y no recuerdo bien dónde está, pero estaba ya camino a por el camino viejo a Maule. Es solamente una planta. Creo que quieren construir otra planta. No sé si es para apoyar esa planta o es una planta mucho más grande para eliminar la existente. No lo sé. Pero quieren construir otra planta. ¿Se entendió la respuesta? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿el colector de aguas servidas siempre tiene que estar debajo de la matriz? Lo que le decía antes, el diseño de alcantarillado por norma comienza la profundidad del colector a 1,6 metros desde la superficie del terreno. Y la matriz siempre está a 1,1 metro entre el terreno y la clave de la tubería. O sea, si este es el nivel del terreno, ¿ya? Nivel de terreno natural, la matriz está siempre a la clave a 1,1 metro. ¿Profesor está dibujando? Sí, gracias. Siempre la altura, ¿ya? Desde el nivel del terreno natural hasta la clave de la tubería, que la clave es la cota sobre, perdón, la cota más alta del tubo, ¿cierto? De la parte de arriba del tubo, esa es la clave, y este es el radier, la parte de abajo. Tiene que estar a 1,1 metro. Y el colector parte a una profundidad de 1,6 metros. O sea, las casas de fondo de pasaje, que va a ser la primera casa conectada al alcantarillado en ese pasaje, si ustedes destapan la cámara, ahí, en el fondo del pasaje, en la última casa, si ustedes destapan la cámara pública, esa cámara va a tener 1,6 metros. Y de ahí va a empezar a aumentar la profundidad aguas abajo, por la pendiente. Y la distancia horizontal es variable, porque generalmente el colector pasa por el medio de la calle y la matriz se encuentra en la vereda. Profesor. Sí. Y en el caso cuando ya hay una, por decirlo, ya hay una población que tiene toda la instalación sanitaria, tiene sus colectores, tiene toda esa instalación, y se realiza otra población, por decirlo, atrás de esa. ¿Ya? Y para llegar con la instalación sanitaria a lo que viene siendo la planta de tratamiento, ¿tiene que pasar por debajo de esa población o rodearla? Porque no se podría conectar a la misma instalación sanitaria, ¿o sí? No, por la profundidad. Siempre en una ciudad, por ejemplo, se diseñan las redes primarias y secundarias. ¿Ya? Las redes primarias son siempre las de colector. Y, por ejemplo, si yo tengo aquí mi red de colector, estoy viendo una planta, y aquí tengo una zona llena de casas. ¿Ya? Un loteo, una villa. ¿Ya? Entonces aquí lo que va a pasar es que, a ver, parece que tengo una imagen aquí para mostrarla. Dame un segundito a ver si es que la tengo aquí o no. Seguro que hay una imagen que muestre bien clarito eso. Dame un segundo, a ver. Creo que está aquí en la presentación que hice el Consejo Municipal. No. Dame un segundito, que quiero buscar una. No, aquí tampoco. Contrato presidencial. Acá. Más o menos para que se lo esquematicen.
Esta es una planta de un sistema alcantarillado, así como se van conectando la casa a la red pública, ¿cierto? Aquí están y van avanzando en las cámaras y cada vez se va profundizando más, ¿ya? Entonces el compañero me dice, ¿qué pasa si yo tengo una población, por ejemplo, acá donde está el San Clemente? Ya el logo. Si me aparece una población ahí atrás, yo no voy a poder conectar esa población que va a partir la primera cámara con 1,6 m, no voy a poder conectarla a esta cámara que ya tiene 1,6 m. Me voy a encontrar que va a llegar a un punto más bajo que esa cámara, entonces no puedo conectarla. Pero siempre hay un colector primario. Esto siempre está, digamos, planificado, ¿ya? Y el colector primario siempre es un colector profundo y de grandes dimensiones, ya de 400 milímetros, 600 milímetros, que pasa por calles principales, cosa de que a medida que vaya creciendo la ciudad y que vayan creándose estos nuevos loteos, tenga la posibilidad de conectarse gravitacionalmente a ese colector, ¿ya? O bien, si en el caso de que no tengan la posibilidad de conectarse a un colector, la única posibilidad que les queda es poner una planta elevadora de agua servida, no les queda otra, y bombear el agua. Cuando se diseña, cuando se presenta un loteo y se está urbanizando y se está haciendo el tema de agua potable y alcantarillado, la forma de solicitarlo, de saber dónde conectarse, no es como que llegar y decir, ah, ya yo estoy diseñando, yo me voy a conectar a tal colector. Usted tiene que preguntar a la sanitaria, porque el administrador de esto es la sanitaria. Entonces le van a hacer la consulta sanitaria. ¿Sabe qué, sanitaria? Yo estoy haciendo un sistema de unas casas en tal punto y necesito conectarme al agua potable y al alcantarillado. Y ustedes van a hacer una solicitud de factibilidad, ¿ya? Que esa solicitud de factibilidad se obtiene en la página de Nuevo Sur. O sea, en la página de la sanitaria. Y aparece un documentito que no sé dónde se descarga. Esto también lo vamos a ir viendo más adelante, yo creo. Uy, no sé dónde está el documento. Tum, tum, tum. ¿Ya? Aquí, solicitud de factibilidad. Esta es una solicitud de factibilidad que es un documento bien sencillo, donde especifican las características de dónde están haciendo su loteo o su casa, ¿ya? Indican una serie de componentes y acá, chuta, la segunda página no me deja mostrarla, pero bueno, aquí me sale una especie de plano en blanco que me dice dibuje las calles donde va a estar ubicado su casa o sus casas. Con eso, ellos les permite, no me deja descargarlo. Con eso ellos les permite saber en su sistema si es que hay un colector o una matriz en esas calles que usted está indicando, las calles cercanas a donde van a estar las casas que usted va a construir, y así ellos te van a decir, mira, yo tengo un colector en tal calle y tengo una matriz en tal calle. El colector pasa a tal profundidad. Por lo tanto, como te van a decir a qué profundidad está el colector, tú vas a tener que diseñar tu sistema de alcantarillado para que todas esas casas lleguen a la profundidad de ese colector. Y si no te dan las pendientes, ahí ya tenés que ingeniártela. Que seguramente lo que vas a tener que hacer es una planta elevadora de agua servida. Le contesté su pregunta, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Súper. Oye, ¿Profe? Cacerrero, cuchillo, palo, no tengo ni una factibilidad. Dígame. ¿Hay alguna pendiente mínima para un colector o para el...? Sí, señor. La pendiente mínima para un colector naciente, que un colector naciente, vamos a dibujar de nuevo. Supongamos que estamos aquí en una calle y acá hay un pasaje. ¿Ya? Este es un pasaje. Y en el pasaje, como en todos los fondos de pasaje, siempre hay una casa aquí, una casa acá, y después se dividen en casas para acá. Casa, casa, y lo mismo para acá. ¿Estamos claros, cierto? Aquí va la primera cámara de inspección, donde se va a conectar esta casa
Aquí adentro va a estar la cámara de la unión domiciliaria. Va a estar esta casa, ¿cierto? Aquí va a estar la unión domiciliaria de esta casa, que en realidad no siempre van a parar a las cámaras de la unión domiciliaria, en realidad van a parar al colector, pero para el ejemplo démoslo así. Ahí. Entonces esta cámara, vamos a ver el color, sabemos que tiene 1,6 metros de profundidad. Y en el caso de una cámara, por ser un tramo naciente, se le denomina naciente porque es la primera cámara, este tramo de colector hasta la siguiente cámara, que generalmente está a la salida del pasaje, ¿ya? Cámara de inspección número 2, pongámosle. Este tramo naciente puede tener una pendiente mínima de un 10 por 1000 o un 1%. En el caso de que no sea naciente, o sea, aquí nosotros traemos el caudal de este naciente para acá, y luego esto se va para otro lado, a otra cámara, y empieza a bajar y va en dirección hacia la planta de tratamiento, ¿cierto? En este caso, que ya no es un tramo naciente, la pendiente mínima puede ser de un 7 por 1000 o 0,7%, o en casos muy bien justificados técnicamente, puede llegar a ser un 3 por 1000 o 0,3%. Para que sepan. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la normativa. Lo voy a mostrar ahora. Acá, recolección. A ver si lo tengo aquí la norma. Sí, señor, aquí está. Esta es la norma 1105. Vamos a leer esta norma, después la vamos a analizar bien. Tramos iniciales, 10%, con una crítica de un 7%. Y según los diámetros que tenga la tubería, me equivoqué, era un 5 por 1000, chiquillos, no un 5%, me equivoqué ahí. Esta, no es 7, sino que es 5. Aquí, este era 5. La crítica era 0,7. La norma. Generalmente los colectores de aguas servidas, de los que vamos a ver nosotros, por lo menos en el sector rural, son de 200 milímetros, no son más grandes que eso. En un sector urbano ya podemos llegar a los 500 milímetros, pero son muy pocos los casos, ¿ya? Son generalmente colectores principales. Y esos tienen otras características, otras condiciones. Pero para los que nosotros vamos a utilizar, que son 175 o 200 milímetros, la pendiente mínima es de un 5 por 1000 y la pendiente crítica es de un 3 por 1000. En el caso de tramos iniciales o nacientes, que yo le llamaba, ¿cierto? La pendiente recomendable es de un 10 por 1000 y la crítica de 7 por 1000. O de 6 por 1000 para los 200 milímetros. ¿Ya? Duda hasta ahí. Consultas. Una consulta, profe. Dígame. ¿Existe algún radio legal para edificar alguna vivienda alrededor de una planta en este caso, una planta de ¿Tratamiento? aguas servidas? No, porque la planta de tratamiento en estricto rigor tiene que tener la capacidad para no tener olores, para no contaminar, o sea, para eso se diseña. Entonces, por lo tanto, la gente puede comer dentro de esa planta de tratamiento y no debe pasarle absolutamente nada. O sea, todo dentro de una planta de tratamiento tiene las condiciones sanitarias necesarias para que ustedes puedan incluso hasta, no sé, comer, pasar un pedazo de comida por el suelo de la planta y comérselo, por así decirlo. Aunque sé que nadie lo hace, pero eso podrían hacerlo. Tiene que tener esas condiciones. Por lo tanto, una casa se puede construir al lado. El problema, lógicamente, es que nadie quiere vivir al lado de una planta. Entonces, es súper poco, digamos, rentable construir casa alrededor de una planta de tratamiento, porque nadie quiere vivir ahí.
La plusvalía baja inmediatamente, es como construir una cárcel al lado de las casas. Entiendo, Consultas, profe, chicos. gracias. Ya. Eso. ¿Qué vamos? Ya me perdí. Ya. Ustedes van a tener, no sé si tuvieron o van a tener sanitaria, creo que algo me comentaron el lunes. Ustedes van a ver en sanitaria, o debiesen ver, de aquí para adentro, del medidor para adentro. Y en agua servida debiesen ver hasta la unión domiciliaria, que les van a enseñar, me imagino, a diseñar todas estas redes interiores, a calcularlas, la normativa. Exige. Lo que nosotros vamos a ver es de ahí para afuera. Nosotros vamos a ver la parte pública. Cómo se diseña, cómo se construye, todo el tema. ¿Ya? Para que entiendan de dónde viene esta cosa. Y la red de recolección de agua servida se diseña utilizando la ecuación de Manning. ¿Ya? Así que ahí vamos a darle la utilidad a hidráulica. Por eso es que yo les decía que yo entre hidráulica y construcción hidráulica hay un nexo bien relevante, por eso es importante. Ya muchachos, dejémoslo hasta acá, estoy un poco reventado, así que dejémoslo hasta aquí, nos vemos el día lunes, no sé si hay alguna otra consulta. Próxima clase continuamos. Profe, Proyecto sanitario, dígame. el de 175 a 200 milímetros era ¿para qué era ese? ¿Cómo para qué? El diámetro nominal. El diámetro del colector, pues. Acuérdense, miren, les voy a hacer el alcance ahora para que vayan entendiendo. Una casa, vamos a magnificar este ejemplo que voy a hacer porque lógicamente no es así. Una casa va a descargar una cierta cantidad de agua, un caudal de agua, ¿cierto? Va a llegar a la unión domiciliaria que va a conectar al colector público. ¿Ya? Esa casa va a descargar su caudal ahí en ese colector público. ¿Cómo yo diseño el dimensionamiento que tiene que tener ese colector en función de la cantidad de agua, el caudal que me está entregando esa casa? ¿Cómo ustedes diseñarían el diámetro de ese colector? Viendo la suma de los caudales de todas las casas que van a ver. Pero pensemos que esa casa me descarga, es una industria, no es una casa, es mucha agua, es un caudal gigantesco. ¿Ya? Y necesito diseñar un colector solamente para esa industria. Que lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Las casas van sumando caudal y con eso yo voy sumando los caudales, va aumentando el caudal y voy diseñando mi colector. Pero yo le estoy preguntando técnicamente, ¿cómo usted diseña ese colector en función del caudal? Es algo que ustedes conocen. ¿Cómo podrían relacionarlo? ¿Cómo podrían calcular el diámetro de ese colector? Con la ecuación de Manning, como dijo, profe. Exacto. Vamos ahora a agrandar el colector, vamos a hacer un zoom. Así va a venir el agua dentro del colector. No puede venir lleno de agua porque si no va a trabajar a presión y ahí ya se pierde la parte práctica de cómo funciona un colector gravitacional, porque trabajaría a presión. Tiene una altura máxima en la que puede trabajar, ¿ya? Que es el 70% del diámetro. O sea, si es 100 milímetros, son 70 milímetros de altura máxima que puede alcanzar el agua dentro del colector. Entonces esto es un canal, po. Y para diseñar qué diámetro tiene que tener este colector, ¿les suena familiar o no? Y este parcito, es una función del diámetro. Por lo tanto, al ingresar el caudal, ya tienen el caudal, tienen Manning, tienen la pendiente a la que están proyectando el colector, por lo tanto pueden calcular el área del perímetro mojado y con eso van a determinar
el diámetro que debe tener este colector. Y por eso hay tantos diámetros nominales, porque a medida que yo más casas incorpore al proyecto, al colector, mientras más casas descarguen al colector, en algún momento voy a tener que empezar a aumentar los diámetros. Por eso es que llega un punto en que tengo un colector principal de 400 milímetros, porque voy a tener un colector de grandes dimensiones para poder llevar la cantidad de agua que me está exigiendo todas esas casas conectadas. ¿Quedó claro? Por eso no tienen valor en iniciales, en tramos iniciales, porque es donde se juntan hartos lugares de agua, ¿no, profe? ¿Cómo no tienen valores? No entendí eso. En la tabla que está mostrando. ¿Ya? ¿Qué tiene? Nos salen los valores de tramos iniciales porque generalmente esas tuberías de grandes diámetros se usan para cuando son tramos no iniciales, ya que se juntan hartos lugares de agua. Claro, pues como vimos ahí en la casa, en un pasaje hay 8 casas, pues, 8 casas, después lo van a ver, pero 8 casas con la cantidad de agua servida que te genera, necesitaría una tubería de como 10 milímetros. No recuerdo el cálculo, en realidad le estoy inventando, pero una tubería chiquitita, cosa que obviamente no es. O sea, la mínima que se utiliza es de 175. Pero para 8 casas, créanme que queda absolutamente sobrada de cariño una tubería de 175. Máximo 200. Por eso es que más adelante no aparecen las pendientes ni nada, porque nunca van a poner una tubería de 250 hacia arriba al inicio, en un tramo inicial. Nunca. Eso era lo que le decía, profe. Ya. Gracias entonces por guiarme a esa respuesta. ¿Alguna otra consulta? Eso tubería de 170. ¿Sí? ¿Hay más? No le escuché nada a Matías, de nuevo. ¿O quién me habló? Sí, profe, que está medio mal el internet. ¿Esa tubería de 175 es la más chiquitita que se puede ocupar? Es la más chica que se puede utilizar, sí. Sí, que le llaman 175, hay otros lugares que le ponen 180. Pero es, por normativa, la más chica que se puede utilizar. No sé si aparece aquí que la tubería más chica es de 170 milímetros. 180 milímetros. No, me parece que no aparece aquí, en esta norma. No aparece. Aquí aparece el 70% que yo les decía. Pues fíjense, para el caudal máximo diseño H, que es la altura dentro de la tubería de diámetro D, ¿cierto? Dice que el diámetro nominal de la tubería D debe calcularse de modo que la altura del agua H dentro de la tubería quede entre los límites que se indican. 0,7 H. D, perdón. H igual a 0,7 D. 0,8 para casos debidamente justificados. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos? Me alegra que les interese, ¿eh? Se ve que hay harto interés en esto. Y me gusta que me hagan preguntas de lo que se les ocurra acá, la duda que piensen, porque esto se lo van a ver, todos. Todos ustedes lo van a ver esto. Porque la mayoría de ustedes se va para el tema de la edificación, y ahí van a ver esto, sí o sí. Así que pregúntenme. Está bueno eso de que me pregunten todo el rato. Me gusta, por fin los desperté. Ya, chicos, no sé si hay alguna otra consulta, lo dejamos hasta acá. ¿Estamos entonces? Nos vemos el día de lunes. Nos vemos, profe. Descansen. Nos vemos, profe, que esté bien. Chau, profe. Gracias a todos.